¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SDP Noticias. Esto es SDP Tarde. El video es un desastre. Es probablemente el peor video que yo vi en todo 2025 y pasó por algún motivo extraño por desapercibido en México. No tengo ni la menor idea de cuántos cuerpos hay en ese video. A simple vista logré reproducirlo y contar quizás unos 50 cuerpos apilados, uno encima del otro. Hay mujeres, hay adultos mayores, hay niños. Y hay lo que también parece ser un caballo, quizás es más bien un burro, algún tipo de yegua, junto a ellos, junto a estos cuerpos. Aparentemente fue decapitado con algún cuchillo, algún machete. Quizás y más bien le dispararon tantas veces al cuello que simplemente la cabeza del caballo parece que se logró separar del cuerpo. De pie cerca de los cuerpos hay una veintena de hombres con armas largas tomando fotos, conversando. Todo un día más en Sudán. Decenas de vehículos están incendiados nada más a unos metros de donde están parados estos hombres con armas largas. Muy cerca se pueden ver estas decenas de vidas humanas que se terminaron por la masacre que sucedió en El Fasher. Hay un único superviviente de estas decenas de cuerpos apilados, una única persona que suplicaba por su vida. Está amarrado de los pies, de las rodillas también, está en el suelo. Es un hombre flaco, flaquísimo, quizás más joven de lo que aparenta, debe de tener unos 35 años. Se ve la desesperación en sus movimientos corporales. Estira el brazo para intentar convencer a un comandante paramilitar sudanés que después fue identificado como Abu Lulu para que lo deje permanecer con vida. Muy probablemente habría muerto días u horas después de las infecciones de sus heridas abiertas, de las heridas de bala que ya tiene. Si no muere por nada de eso, habría muerto de hambre o quizás en el peor de los casos de sed o de calor azotante del desierto de Sudán. El militar se inclina sobre el hombre escuchando las súplicas de permanecer desesperadamente, pedirle por favor que lo deje permanecer un poco más de tiempo con vida. Pero el paramilitar no tenía tiempo para eso. Tenía un genocidio que había que cometer. Abu Lulu se acerca a este hombre que llora por su vida. Lo escucha, le dedica quizás nada más 10 segundos. Le responde algo en sudanés y después conté la cantidad de veces que disparó por el violento sonido de su rifle. 6 balas más cayeron sobre él. La ejecución, mostrada en un video que circuló en internet y que después fue verificado por el New York Times y por un montón de medios de alta reputación, es uno más de las numerosas escenas de violencia que han emergido de esta ciudad situada, ciudad de Sudán, en El Fasher, desde que fue capturada por paramilitares en octubre de este año. Videos y testimonios de testigos muestran trincheras llenas de cuerpos como la que ves en este video, combatientes de la fuerza paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido o RSF, cazando civiles como si fueran ganado mientras estos corren de ellos. Las imágenes de estas y otras atrocidades han desatado una indignación global que ha sido francamente insuficiente y han avivado también los temores de que la región de Darfur se esté hundiendo una vez más en un ciclo de esta violencia genocida, similar a la que se convirtió la región de Sudán en el centro de la atención política mundial hace 20 años. Hoy, en SDP Tarde, hablaremos del genocidio que sucede en Sudán. Un genocidio que ha pasado por desapercibido de los ojos de México. Voy a intentar explicar la guerra en Sudán de la manera más clara posible. Sudán es un país con 50 millones de almas que luchan por sobrevivir, desgarrado por una guerra salvaje que ha desatado lo que las Naciones Unidas han llamado la peor crisis humanitaria desde que se tiene registro de ellos. Estos 50 millones están distribuidos más o menos en el mismo tamaño que México. México es el país número 13 más grande del mundo. Sudán es el país número 16. Es un caos total. Una nación devorándose a sí misma, donde dos facciones rivales se disputan el poder a costa de decenas de miles de personas que derraman sangre inocente. Esto no es solo un conflicto que es lejano, es un escándalo global impulsado por codicia, por el oro, potencias extranjeras que juegan como si fuera un tablero de ajedrez,
como si las vidas humanas, las mujeres, las niñas, los adultos mayores, hombres, gente de todas las edades, fueran nada más que peones. Les voy a contar la verdad cruda, sin filtros. El mundo no puede seguir ignorando la barbarie de Sudán. Pero Sudán está siendo desgarrado por este conflicto brutal que ha creado la mayor crisis humanitaria desde que se tienen registros internacionales. El mapa de Sudán está partido en dos, como si fuera un corazón roto. El este, el norte y el centro, incluyendo la capital Jartum, que hoy es un campo de ruinas. Ahí mandan las Fuerzas Armadas sudanesas, lo que el mundo entero reconoce como el gobierno legítimo, por más ilegítimo que pueda ser ese gobierno de la nación soberana de Sudán. Al mando de ese gobierno está un general, el general Abdel Fattah al-Burhan, un tipo que se aferra al poder como si fuera una especie de salvavidas. En el oeste, una vasta zona dominada por las fuerzas de apoyo rápido de quienes hablábamos hace un momento, este grupo paramilitar liderado por Mohamed Hamdan Dagalo, mejor conocido como Hemeti, un hombre que pasó de miliciano a multimillonario gracias al oro y a las alianzas turbias. Esta división parece que cada vez es más permanente. No es la primera vez que Sudán vive una guerra. Ya se partió en una ocasión. Fue en el 2011, cuando Sudán del Sur se independizó. Es la última nación que se ha independizado en el mundo y reconocida plenamente internacionalmente. Y con ello se llevaron el 75% del petróleo y dejaron al norte en la ruina económica. Ahora, el miedo es que se vuelva a fracturar, ahora de este y oeste, y con razón. Para diciembre de 2025, cuando estamos hablando, la guerra sigue sin fin. 20 años de un conflicto brutal. Y RSF, los que gobiernan en el oeste, aquellos que describimos con esta brutalidad que han llevado a la zona de Darfur, continúa avanzando y capturando territorios clave, como por ejemplo el campo petrolero de Heglig, aunque un acuerdo tripartita con Sudán del Sur lo puso bajo protección temporal de ese país. Una bomba de tiempo, eso es Sudán. Sudán es extremadamente diverso y por lo tanto también complejo. Hay muchísimas etnias y tribus diferentes, más de 500. En México reconocemos únicamente 68. En Sudán hay 500. Algunas de esas tribus se identifican como árabes, originarias de tribus árabes, y otras se identifican como africanas, más cercanas a las tribus subsaharianas. Esta división también es producto de la colonización británica, la creación de estas identidades africanas frente a las árabes, y esa división es una de las dinámicas que se están manifestando en esta guerra, que tiene evidentemente tonos étnicos. Para entender cómo es que inicia esto, hay que conocer a un personaje, a Omar al-Bashir. Omar al-Bashir fue un líder autoritario que gobernó Sudán durante 30 años, desde finales de los 80s. Mientras fue presidente, Bashir, que proviene de una tribu árabe sudanesa, fue acusado de favorecer permanentemente a las comunidades árabes del norte más cercanas a la capital, dándole los puestos más altos en el ejército, en el gobierno, por ejemplo. Esto generó un montón de resentimientos entre las comunidades no árabes, a las que a veces se les denomina comunidades africanas. Esas están mayormente concentradas en las regiones más alejadas de la capital. Históricamente ha habido muchísima marginación de las tribus africanas por parte de las élites, que en su mayoría pertenecen a estas tribus árabes. En 2003, algunos grupos no árabes, más bien de esos grupos africanos de la región occidental de Darfur, lanzaron una rebelión armada en contra del gobierno dominado por los árabes de Bashir. Bashir respondió como sabe, con guerra, financiando milicias de comunidades árabes en Darfur para combatir a los rebeldes. Estas milicias se conocían como los Janjaweed. Las comunidades árabes de las que provenían los Janjaweed eran predominantemente pastores nómadas, mientras que los grupos no árabes en Darfur eran generalmente agricultores sedentarios. Ya existía competencia, ya existía conflicto entre estas comunidades, principalmente por la tierra y la escasa agua del desierto del Sahara, que corresponde a una gran proporción del territorio oeste de Sudán. Bashir, el dictador, fue acusado de explotar estas divisiones étnicas armando a los Janjaweed. Los Janjaweed llevaron a cabo lo que hoy se conoce como un genocidio entre las comunidades no árabes de Darfur, matando alrededor
de 300,000 personas quemando aldeas enteras, asesinando a niñas, a niños, a mujeres embarazadas, violando por todos lados, cometiendo una serie de violaciones a derechos humanos que fueron brutales. En 2013, el gobierno de Bashir rebautizó a los Janjaweed y los nombró las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, y puso a Hemeti como su líder. Y así surgió este grupo que hoy domina esa región, los RSF. Recuerden que son uno de los principales dos bandos de la actual guerra. El gobierno reconocido internacionalmente muy ilegítimo, súper represor de las Fuerzas Armadas de Sudán y los RSF. Estas RSF eran esencialmente una fuerza paramilitar que controlaba al presidente, pero estaban separadas del ejército oficial, que son las Fuerzas Armadas de Sudán, los que ocupan el territorio este y la mayoría del territorio de ese país, territorio gigantesco. Las Fuerzas Armadas de Sudán son el otro actor principal de la guerra de hoy. Así que las RSF y las SAF, Fuerzas Armadas de Sudán, estaban esencialmente del mismo lado. Ambas formaban parte del sistema de seguridad de Sudán bajo el presidente Bashir. Después, en 2019, hubo gigantescas protestas pro democracia, conocidas como la Primavera Árabe, y estas fueron en Sudán en contra del gobierno de Bashir. En muy pocos meses el ejército y las RSF se le volvieron en contra de Bashir y lo derrocaron. Fue un momento histórico para Sudán. Es como un partido de fútbol. Estamos intentando subir alto para mostrar exactamente cuánta gente hay aquí. Es completamente extraordinario lo que sucedió. Se le voltearon las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares que había financiado el dictador y por lo tanto tomaron poder. Después de lograr la salida de Bashir, hubo un muy tenso periodo de transición en el que el poder se suponía que se iba a compartir entre los representantes de las manifestaciones que querían un gobierno democrático, liderado por civiles, ya no por militares, pero también compartiendo algo con el liderazgo militar que tenía a Burhan en la cima y a Hemeti como número 2, el titular de las Fuerzas Armadas y el titular de las Fuerzas de Reacción Rápida. Finalmente, existió una ventana de oportunidad que fue única para avanzar hacia la democracia, pero fue una oportunidad que les robaron al pueblo de Sudán las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán, que se negaron a soltar el poder. En 2021, el militar al mando, Burhan, dio un golpe de poder y abandonó el acuerdo de reparto con los grupos civiles. Realmente es el golpe de 2021 que llevó a Sudán por este camino hacia la guerra. Después se desarrolló una lucha de poder entre Burhan y Hemeti, de los dos grupos, especialmente por los planes de integrar a las Fuerzas de Reacción Rápida a las Fuerzas Armadas de Sudán y crear un solo gobierno, un solo aparato de seguridad. Obviamente, esto era algo que amenazaba el poder de Hemeti. Los desacuerdos entre ambas facciones se volvieron tan intensos que para abril de 2023 los dos pensaron que la única forma de resolverlo era matar al otro y así empezó la guerra. Primero empezó en la capital, en Jartum, y después se extendió a otras partes del país. Pero esta guerra no es solamente un conflicto entre generales, es también una guerra geopolítica, es una guerra proxy, una guerra satélite por el oro y por los recursos naturales de Sudán. Por una parte, las Fuerzas Armadas de Sudán cuentan con el respaldo de su vecino, de Egipto, por la estabilidad que les puede ofrecer. Turquía e Irán le dan también armas a este grupo. Los RSF, la Fuerza de Reacción Rápida, cuenta con el apoyo principalmente de Emiratos Árabes Unidos, que lo niegan sistemáticamente, pero hay consensos académicos, científicos y de relaciones internacionales que se dedican a enviarle drones y armas a través de Libia y de Chad, y también Rusia, a través del grupo Wagner, que desde el 2014 se la iba entrenando y contrabandeando el oro de Sudán. En 2022, Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo de $6,000 millones por un puerto sudanés. Redes de contrabandistas, gobiernos vecinos y lejanos sostienen el fuego. Escándalo además. Hay también un embargo de armas de la ONU desde 2004 para Sudán. Pero las armas no dejan de llegar y hay evidencia técnica de que llegan de todos lados. De Turquía, de Rusia, de Serbia, de China, de Yemen y de Emiratos Árabes Unidos. Decenas de personas han sido asesinadas. La crisis humanitaria de Sudán ha llevado a 12 millones de ciudadanos sudaneses
desplazados que han tenido que salir forzadamente de sus comunidades por la violencia en ese país. 12 millones de vidas que han tenido que abandonar las poblaciones en donde viven. Ambos bandos se han dedicado a atacar a civiles. La violencia sexual, las violaciones se utilizan como un arma de guerra, están a la orden del día. Ha habido brotes de hambruna, ausencia de agua y la ayuda que llega es francamente insuficiente. La guerra ha traído dolor, pérdida y decenas de miles de muertos. Ha sido especialmente violenta en la zona de Darfur, en el oeste de ese país, la zona oeste de Sudán, en donde las RSF han intentado consolidar su poder. Ahora tienen control de todo Darfur y han intentado avanzar hacia el este, hacia la capital. Ha habido intensas batallas entre las SAF y las RSF en Kordofán norte y oeste. A medida que las RSF han tomado más territorio, hemos visto este patrón horrendo de atrocidades cometidas por las dos partes de los combatientes. Las fuerzas de reacción rápida, RSF, han cortado los suministros de agua, de comida a ciudades enteras. Se han dedicado a atrapar a miles de personas. Ha habido masacres en comunidades no árabes como en lugares como El Jenina, donde la ONU dice que murieron en una sola jornada hasta 15,000 personas asesinadas por balas pagadas por Emiratos Árabes Unidos y ejecutadas por las fuerzas de reacción rápida. Más recientemente hemos visto asesinatos selectivos en la población que le comentaba de este video al inicio, Al-Fasher. Combatientes de las RSF han publicado estos videos de ejecuciones en internet. Es una historia de terror tras historia de terror. Una historia deprimente después de otra. Recordemos que las RSF surgieron de los Janjaweed, este grupo que cometió un genocidio en contra de las mismas tribus en la región hace 20 años. Una forma en que he oído describirlo es que simplemente están terminando el trabajo que empezaron a principios de los 2000. Están completando el genocidio que ellos iniciaron a principios de los 2000. De hecho, Estados Unidos ya ha declarado que las acciones de las RSF en Darfur desde 2023 constituyen un genocidio. Después de la aparición de estos videos de combatientes de las RSF ejecutando a personas en Al-Fasher, el líder de las RSF, Hemeti, dijo que abriría una investigación y un comandante, este comandante que cometió el asesinato que le comentaba al inicio del video, fue arrestado. Pero muchos analistas más bien lo han descrito como un truco de relaciones públicas, un elemento de publicidad de guerra, una forma de responsabilidad retorcida, responsabilidad performativa, en donde arrestan a este comandante, pero miles de milicianos involucrados en el asalto al Fasher básicamente salen impunes. En el video que le describí es imposible contar cuántos muertos hay. Igual de imposible contar cuántos homicidas hay. El que comete la ejecución final es el líder, el que fue arrestado. Pero probablemente, simplemente en ese video, se pueden ver quizás sí 25, 20 homicidas, asesinos que cometieron esa masacre en el Fasher. Nada les ha pasado a ellos. No creo que nadie vea como un camino creíble esta detención hacia la responsabilidad a favor de las RSF. Otro aspecto de esta guerra es el rol de actores externos que proporcionan apoyo político y en algunos casos también armas, balas, misiles, drones a los bandos que están enfrentados. Uno de los principales respaldos de las Fuerzas Armadas de Sudán es Egipto. Para el gobierno de Egipto, su interés es tener un mínimo de estabilidad en Sudán y en eso apoyan al gobierno o al último tipo de gobierno legalizado que hoy son las Fuerzas Armadas de Sudán. Un gobierno también brutal, dictatorial, que lleva en el cargo más tiempo de lo que debería y que realmente son las Fuerzas Armadas tomando el control político de ese país. No hay democracia. Pero principalmente las Fuerzas Armadas de Sudán también dependen en términos de armamento de Turquía y de Irán, además de también de Egipto. En cambio, del lado de las Fuerzas de Reacción Rápida, RSF, uno de los principales actores son lo que ya comentábamos hace un momento, es Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos niegan apoyar a las RSF, pero es bien sabido que son su principal respaldo. Las RSF dependen principalmente de Emiratos Árabes Unidos para apoyo político, militar, pero también para una red de diferentes estados y autoridades en la región que rodea a Sudán, que están muy cercanos o aliados a los Emiratos Árabes Unidos.
Un informe de Amnistía Internacional encontró que el conflicto está siendo alimentado por un suministro casi sin obstáculos de armas a ambas fuerzas. El problema se acabaría muy rápido, cuando dejen de tener acceso a armas, misiles, tanques, a bombas, a drones los dos lados. Pero los estados involucrados por tener acceso a los puertos en Sudán y al oro que está en Sudán Occidental, simplemente no dejan de financiar este brutal genocidio. Amnistía Internacional encontró evidencia de armas procedentes de Turquía, de Rusia, de Serbia, de China, de Yemen y de los Emiratos Árabes Unidos. Tengamos en cuenta que se supone que hay una prohibición internacional de enviar armas y municiones a Darfur porque existe un embargo de armas de la ONU desde el 2004. Otra cosa que alimenta la guerra en Sudán es el oro. Es uno de los principales productores de oro en el mundo. Ambos lados utilizan las minas de oro que hay con esclavitud moderna. Francamente, ni siquiera es esclavitud moderna, es esclavitud para financiar sus operaciones de guerra en Darfur y en todo Sudán. Lo venden por combustible, por comida, por armas, para financiar el genocidio. El oro se encuentra en todo Sudán. Es un comercio de miles de millones de dólares y la fuente de ingresos más significativa tanto para las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Reacción Rápida. Sudán tiene frontera con 7 países adicionales y se cree que el oro se saca a través de muchísimos de ellos. Así que tenemos otros grupos armados, productores, comerciantes, contrabandistas, gobiernos vecinos, gobiernos mucho más lejanos, y todo esto forma una red real o redes que se unen para sostener una guerra brutal. Esta guerra ha evolucionado mucho más allá de una disputa entre dos generales. Hay commodities por valores de miles de millones de dólares que están en juego y hay actores internacionales involucrados. Ahora estamos viendo cómo ambos bandos intentan afianzar su autoridad en los lugares que controlan. Tanto las Fuerzas de Reacción Rápida como las Fuerzas Armadas de Sudán han establecido gobiernos rivales en Port Sudán y Niyala. Es muy importante enfatizar que ninguno de estos gobiernos tiene plena legitimidad. Ninguno es mejor que el otro. Uno nació un golpe de Estado en contra del gobierno civil y las aspiraciones de una revolución democrática. Y el otro surgió de matanzas masivas, de asesinatos y una limpieza étnica del pueblo de Sudán. A menudo se habla de que esto no es una guerra civil, sino que más bien es una guerra contrarrevolucionaria, una guerra contra los civiles, una guerra que castiga a los civiles por la osadía de tener un gobierno propio. Ha habido diplomacia para intentar ponerle un fin a la guerra, al menos para lograr pausar los combates de forma temporal y hacer llegar ayuda a la población. Esto lo ha liderado uno de los países conocido como el Cuarteto: Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ellos son los que han detenido este tipo de negociaciones diplomáticas. Pero los intentos de llegar a una solución diplomática hasta ahora, ninguno ha tenido éxito. Se habla de un acuerdo de paz entre el ejército y las fuerzas de reacción rápida. Ese acuerdo nunca ha llegado. Cuando miramos el momento en que llega la mediación y si miramos el mapa, la mediación nunca se materializa. La paz termina por ser ausente. Las fuerzas de reacción rápida nunca van a querer renunciar al control de su área. Si ya tienen el poder, ¿por qué compartirlo con alguien más? Es complejo intentar hacer el argumento de por qué es que esto impacta sobre la vida de México, porque muy probablemente no impacta sobre la vida de ninguno de nosotros, pero no por ello debe dejar de importarnos. Un genocidio está sucediendo frente a los ojos del mundo y decidimos más bien, voluntariamente o involuntariamente, por culpa de los medios de comunicación o por simple cansancio de tanta tristeza que hay en el mundo, cerrar esos ojos. Nuevamente es complejo intentar yo argumentar desde la Ciudad de México por qué es que a usted le debiera importar esto. Pero quizás sí le debiera importar por la cantidad de sufrimiento humano que hay. Permítame contarle una historia más de esto. María, ese es su nombre, se arrodilló sobre la superficie caliente y blanda para excavar sobre la arena. La primera palada de arena fue la más difícil de levantar. Tenía sed, más que sed. Se estaba muriendo de sed. Eso no es un eufemismo. La gente en Sudán se muere por falta de agua. No alcanzo a ver. Ahí, ya. Perdónenme. Ahí no está perfecto. Regrésame al principio del programa. Ahí.
María no sabía dónde estaba. Simplemente había corrido igual que todos sus vecinos y ahora buscaba en un desierto árido algo de agua, una gota de agua. Pero no había más que vacío, que es más que tarde sabría que era la frontera entre Sudán y Chad. Sin ningún tipo de herramientas, María utilizó sus propias manos para ponerse a cavar. La arena se escurre entre sus dedos, arena caliente, hirviendo. Cuanto más profundo cavaba, más densa se volvía la arena, más necesitaba utilizar los músculos de sus brazos para retirarla. Con cada puñado que tomaba de arena sentía que sus fuerzas le abandonaban. Seguía excavando, 30 centímetros, 40, 50, casi 1 metro. Su respiración se convirtió superficial, el mareo se intensificaba. La deshidratación severa que se siente en este tipo de zonas en pleno desierto del Sahara comienza con la boca seca, dolor de cabeza, después labios resecos. La respiración se vuelve más rápida, más agitada y después llega el mareo. El agotamiento se apodera de todo el cuerpo, ralentizándolo todo. Los movimientos se vuelven más torpes, los pensamientos se nublan. Las funciones del cuerpo se degradan tan lentamente hasta que nada más no queda una gota más de fuerza. Entonces el miedo se impone. María ya había pasado por esto, no es la primera vez. Sentía que estaba en las etapas finales. Finalmente la arena se convirtió un poco más húmeda. Después de unas palmadas más, paladas adicionales, apareció un pequeño charco de agua contaminada. María inmediatamente juntó las manos de forma de cuenco y bebió, sintiendo el agua correr por su garganta reseca. Entonces intentó darle un poco de beber, un poco de agua a su hija, Imitias. María tiene 20 años, es una niña. Huía de su aldea en Darfur intentando alejarse lo más posible de los disparos de las bombas. Muchos de los que iban a su lado eran madres. Al igual que esas madres, María llevaba a su pequeña hija en la espalda, sujeta por la única posesión que tenía con ella, lo único que logró sacar de su casa, un trozo de tela fina. La bebé se había quedado muy callada. Sus llantos ya no habían. María explicó que la mayoría de los bebés no se movían, no emitían ningún tipo de sonido mientras las madres corrían. Las madres no sabían si sus bebés seguían vivos. Simplemente no había suficiente agua para las lágrimas, ni la fuerza suficiente para que un bebé llorara. O quizás habían estado cargando a sus hijos muertos en la espalda desde Darfur hasta la frontera con Chad. Y porque ninguna persona debe vivir lo que viven miles, decenas de miles de mujeres en Sudán, por eso ese quizás es el argumento más convincente de por qué en México también tenemos que hablar acerca del genocidio que pasa en Sudán. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto en próximas emisiones de SDP Noticias.